Hola, mi nombre es Gabriela Flores Bedoya y pertenezco al programa de Tecnología Química en el primer semestre. Hoy hablaremos sobre los métodos de separación de mezclas. Antes de entrar en materia, utilizaremos la vestimenta adecuada. Ahora sí, ¿qué es la separación de mezclas? La separación de mezclas es el proceso físico en el que una mezcla se somete a algún tratamiento que permite dividirla y separar sus componentes en al menos dos sustancias diferentes. Durante este proceso de separación, las sustancias conservan su identidad sin generar cambio alguno en sus propiedades químicas. Generalmente, el método de separación se utiliza de acuerdo a los componentes presentes en la mezcla y a cada una de sus propiedades particulares. Bueno, ¿y cuáles son estas propiedades particulares de las que hablamos? Se habla de las propiedades físicas de la materia, que son aquellas características propias de la sustancia, que al ser observadas, medidas, no producen ninguna sustancia nueva química. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que al ser observadas o medidas producen nuevas especies químicas en las mezclas, generando cambios en su estructura química. A continuación, en nuestro primer método de mezcla, hablaremos sobre la evaporación. La evaporación se define como un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la presión superficial. Esta presión superficial se define como que la cantidad de energía que un líquido necesita para aumentar su superficie por unidad de área. ¿Qué mezclas se pueden separar mediante el método de la evaporación? Se pueden separar todas las mezclas homogéneas o heterogéneas que contengan un líquido que al transferirle calor se puede evaporar y dejar el resto del elemento de la mezcla en un estado sólido. Esto se suele usar cuando se quieren separar mezclas homogéneas, como ya habíamos dicho, donde se encuentra disuelto un sólido en un líquido. Un ejemplo muy claro, y es el que veremos en este experimento, es el de la sal disuelta en agua, donde el agua llega al punto de ebullición, calentando la mezcla para tener como resultado la sustancia con un gran grado de pureza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el agua y esta es sal. Aproximadamente son 3 cucharadas de sal. La mezclamos hasta tener una mezcla homogénea. Una vez disuelta nuestra mezcla de sal y agua, la depositamos en una olla, a la cual le aplicaremos calor. Resulta que este proceso es en el cual las moléculas que se encuentran en la superficie de los líquidos adquieren como que una energía necesaria para escapar de las fuerzas de la atracción que las mantienen unidas a la mezcla. Es decir, que las fuerzas que están en el agua adquirirán la energía a través del calor para poder separarse de la mezcla de la sal con el agua. Estas moléculas con mayor energía pasan a ser vapor. Generalmente esto es un proceso endotérmico, es decir, donde se absorbe el calor. Para el líquido, es decir, el agua, el disminuir su estado energético es minimizar el número de partículas en la superficie. Es decir, que aquí, como podemos ver, está empezando a hervir el agua, es decir, el número de partículas que se encuentra en la mezcla va a empezar a disminuir. Este proceso depende de la intensidad del movimiento térmico de las moléculas, es decir, mientras más calor o temperatura haya, más rápido ocurrirá la separación de mezclas de la evaporación. Como podemos ver, el agua ya está empezando a hervir, es decir, que el agua ya se está separando de la mezcla con la sal. Y aquí alrededor de la olla podemos ver que hay como pequeñas partes de la sal. Es decir, que a través de la evaporación el agua ya se está separando de la sal cuando eran una mezcla totalmente diluida, es decir, homogénea. En este momento nos encontramos terminando el experimento. Como pueden ver, el agua ya está terminando de evaporarse, donde ahí se encuentra en su mayoría en la olla las partículas de sal que ya están totalmente separadas del agua. Listo. Una vez vemos que todo el agua se evaporó, podemos ver que lo que nos queda es sal. Toda la sal que diluimos en el agua vuelve a su estado natural en el que lo encontramos, es decir, con el cloruro de sodio. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, resulta que, pues como sabemos, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Sin embargo, el punto de ebullición de la sal es aproximadamente de 1432. Es decir, que el punto de ebullición de la sal es mucho más alto que el del agua. Por lo tanto, el agua tiene mayor volatilidad, es decir, es más propensa a que se evapore. Por lo tanto, esta separación de mezclas es un proceso muy fácil para separar los componentes homogéneos de una mezcla. El tamizaje. Bueno, el método de tamizado o separación manual se emplea cuando la mezcla está conformada por partículas de diferentes tamaños. Es decir, que esto es cuando la mezcla está compuesta por dos sólidos cuyas densidades y tamaños son diferentes. Para ejecutar el tamizaje se hace pasar la mezcla por un tamiz o colador, por cuyas aberturas caerán las partículas más pequeñas, quedando en el material más grueso dentro del tamiz. Por ejemplo, esto es un colador, que es una especie de tamizaje. Al juntar dos partículas, dos mezclas diferentes, las más pequeñas pasarán a través de los huecos del colador y las partículas más gruesas se quedarán aquí dentro. Bueno, el tamizado se basa para separar diferentes partículas sólidas a través de un tamiz. Bueno, este tamiz es una herramienta que tiene a lo largo de toda su superficie poros, generalmente de igual tamaño o menor a la partícula más pequeña que se vaya a tamizar o separar. Para hacer el experimento del tamizado tendremos las sustancias de arroz y harina. Estas al juntarse formarán una mezcla y este es nuestro instrumento del tamiz. Colocamos la primera sustancia en el tamiz junto con la otra. Para que el tamizado pueda realizarse debe haber movimiento entre todas las partículas, de manera de que las partículas más pequeñas lleguen a pasar a través de los poros del tamizado. Como podemos ver, la única sustancia que nos quedó fue el arroz, que esto es debido a que el arroz posee un tamaño mucho más grueso que la harina. Por ende, al final del tamizado se van a tener dos mezclas homogéneas, la de la partícula más fina y la de la partícula más gruesa. La cromatografía. La cromatografía se utiliza para separar e identificar mezclas complejas que no se logran separar mediante otros medios. Los métodos cromográficos pueden ser a través de papel, capas finas, columnas o gases. Todos estos emplean como principio de funcionamiento la propiedad de capilaridad, por la cual una sustancia se desplaza por una fase móvil a través de un medio determinado conocido como fase estacionaria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este método de separación de mezclas? Bueno, y para comprobarlo, pues tendremos dos componentes principales. El primero, tintas, es decir, marcadores. Y el segundo, alcohol. Bueno, resulta que la tinta se pone en un medio donde se puede absorber fácilmente el alcohol o el agua u otro elemento líquido. Entonces, al ponerlo allí y acercar la tira al alcohol, la tinta a través del papel va a absorber ese alcohol y ese alcohol nos va a diluir y a mostrar cuáles son los pigmentos de los que está compuesto ese marcador. ¿Y más o menos cómo sucede esto? Bueno, resulta que para que la fase móvil se pueda desplazar por la fase estacionaria debe existir una atracción entre ellas. En este caso sería una atracción entre la tinta y el alcohol que va subiendo a través del medio. La intensidad de esta atracción varía de una sustancia a otra, por lo que el desplazamiento de una sustancia se realiza a través de diferentes velocidades. La cromatografía aprovecha las diferencias de solubilidad entre las sustancias para poder efectuar la separación. Los componentes más solubles se desplazan más rápido, mientras que los demás componentes quedan resegados. Entonces, a continuación veremos cómo algunas sustancias se desplazan más largo que otras debido a que pueden ser mucho más solubles. También allí identificaremos cuáles son los componentes de los pigmentos que hay en ellas. Y esta es un método de separación de mezclas. Para la primera parte de este experimento tendremos diferentes marcadores y en un objeto en donde se pueda deslizar fácilmente algún líquido, pues pondremos la tinta. Seguidamente
En un recipiente echaremos alcohol. Bueno, luego pondremos el papel con la tinta dentro con el alcohol. Y esperaremos a que la separación empiece. Listo. Después de un tiempo podemos empezar a notar de qué está conformada cada tinta. Es decir, este no es solamente un método para separar las mezclas, sino que también es un método para reconocer qué hay dentro de esa mezcla. Entonces, por ejemplo, en la tinta roja podemos ver algunos trazos de amarillo con naranja. Y en la tinta negra podemos ver que está conformada en su mayoría por morado. La decantación. Bueno, la decantación es un método físico. Este tipo de separación es el método más sencillo y se utiliza en casos donde se tienen líquidos que no se disuelven entre sí o cuando se encuentran materiales sólidos insolubles en un líquido. El aparato utilizado en este proceso se conoce como embudo de decantación, para poder separar dos fases por medio de la decantación. La mezcla se deja en reposo hasta que la sustancia con mayor densidad se deposite en el fondo del recipiente. Esto pasa porque la densidad es una propiedad física de la materia que describe el grado de compacidad de una sustancia. La densidad describe cuán unidos están los átomos de un elemento o las moléculas de un compuesto. Mientras más unidas estén las partículas individuales de una sustancia, más densa es la sustancia. Todo esto en relación a la masa al volumen. Con esto podemos concluir de que el método de decantación funciona porque unas partículas de cierto elemento están más unidas que las de otro. Okay. Bueno, como habíamos dicho, la decantación es un método de separación de mezclas que permite especialmente separar mezclas que no son solubles entre sí debido a diferentes densidades. Para este caso utilizaremos el agua y el aceite, que no son solubles entre sí. Entonces, este es un embudo preparado de una forma casera. Entonces, ingresamos el agua y posteriormente el aceite. Y mezclamos. Como vimos, aunque intentáramos mezclar la solución, no se mezclaron. ¿Por qué? Porque el aceite y el agua son totalmente insolubles entre sí debido a que tienen diferentes densidades. Bueno, ahora como el agua ya está situada en toda la parte baja del embudo, lo abriremos para que se pueda depositar. El embudo deberá cerrarse otra vez cuando solamente quede parte del aceite aquí. Es decir, lo que hicimos fue separar el agua del aceite porque estos dos no se pueden nunca juntar. La imantación. La imantación es un método de separación de mezclas tipo sólido-sólido, que consiste en realizar la separación mediante propiedades magnéticas presentes en las sustancias que la conforman. Se debe utilizar un material que contenga un campo magnético que permita separar las sustancias metálicas en la mezcla, como la extracción de limadoras de hierro en una mezcla con arena. Este método por imantación sirve para separar mezclas que tienen materiales que se adhieran a un imán, como este, y que se encuentren mezclados con otra sustancia que no. Este método es muy simple en su teoría y se hace pasar para exponer mezclas heterogéneas de sedimentos o materiales generalmente sólidos por imanes que ejercerán una fuerza magnética hacia los componentes expuestos. Aquí, por ejemplo, este material tiene hierro, por lo tanto se puede unir perfectamente a este imán. Bueno, precisamente hablamos de magnetización al fenómeno que surge cuando se aplica un campo magnético a determinado cuerpo.
Bueno, en general se hablan de elementos ferromagnéticos, como por ejemplo los metales, que al aplicarles un campo magnético responden de manera inmediata frente al imán. ¿Cómo comprobaremos esto? Por una parte, tenemos azúcar. Por otra parte, tenemos una pequeña cantidad de limadura de hierro. Al combinarlas tendremos una mezcla de estas dos sustancias. Y luego las separaremos a través de un imán. Bueno, después de tener nuestra mezcla, tenemos el imán y lo ponemos debajo de ella. Como podemos ver, las partículas de hierro o de metal se empiezan a notar. Por lo tanto, si dejamos el imán ahí y dejamos las demás sustancias, lo que más se quedará son las sustancias ferrosas. Como resultado nos queda la limadura de hierro separada completamente del azúcar. Todo esto por medio del campo magnético del imán. ¿Por qué se genera este fenómeno? Bueno, en los cuerpos están compuestos por tres partículas, llamadas protones, neutrones y electrones. Estos últimos electrones naturalmente tienen la propiedad de ser imanes. En los cuerpos, los electrones están dispersos por toda la amplitud de dicho cuerpo, pero lo que ocurre en esos cuerpos que conocemos como imanes es que los electrones, o la mayoría de ellos, tienden como a concentrarse en una sola dirección y de esa manera se genera como una fuerza magnética. La filtración. Bueno, la filtración es un método de separación física utilizado para separar sólidos a partir de fluidos, líquidos o gases mediante la interpolación de un medio permeable capaz de retener partículas sólidas que permite únicamente el paso de líquidos. Es decir, que en esta separación de mezclas tenemos dos componentes, un sólido que no se puede diluir en un líquido. Entonces, este método de separación de mezclas consiste en la separación de este líquido a través de un filtro en donde el líquido pasa y se almacena en un recipiente y el sólido se queda almacenado en este filtro para poder contenerlo aparte de la mezcla que teníamos antes. En el laboratorio la filtración se lleva a cabo utilizando un papel filtro. El papel filtro es como una especie de tamiz con unos orificios muy pequeños que permiten el paso de líquidos, pero que impiden, como habíamos dicho, el paso de los sólidos. El líquido que atraviesa el filtro se denomina filtrado y el sólido que ha quedado retenido en el filtro se denomina residuo. Para esta separación de mezclas contaremos con agua y con arena. El agua será nuestro líquido y la arena con algunas piedritas serán nuestros sólidos insolubles en el agua. Entonces, al juntar los dos componentes, tenemos la mezcla. Posteriormente, esta mezcla la pasaremos a través de este filtro y aquí se debe recolectar el agua ya separada totalmente de este sólido. A continuación ya iríamos a hacer el proceso del filtro. Como podemos ver, el agua va bajando a través del filtro y pues aquí se van recolectando los residuos del sólido. Como podemos ver, al final del experimento tenemos toda el agua filtrada y completamente limpia y dentro del filtro en la parte sólida de la mezcla. Esto es debido a que como es un sólido no se podía disolver completamente en el agua.